Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Alhamdulillah. Muy Hoy, bien. mira, ya quiere hablar. Hoy os presento, muchos ya lo conocéis, al hermano Guiado López, que, bueno, aparte que es una persona que tengo muchísimo cariño, es una auténtica enciclopedia andante. Sí, no levante las cejas. Una auténtica enciclopedia andante de la historia del Islam, del recorrido de aquella tradición. Es un estudioso de cómo surge toda esa literatura del hadith, porque claro, aquí en el canal estáis acostumbrados a escucharme a mí hablar sobre el Sagrado Corán. Yo me he centrado siempre en el Sagrado Corán, pero hoy quiero daros una perspectiva con el hermano Guiado sobre el asunto de la historia, cómo se forma esta tradición paralela al Corán. Y bueno, hermano, la paz sea sobre ti. La paz de Dios, Omar. ¿Y cuándo se forma? Pero esto sirve, cuando hablamos de historia, la historia son muchos relatos. Y como pasa en el presente, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, muchas veces lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas. Si tú vas por la calle y de pronto recibes un golpe, y tú sí, sabes que has quedado en choque, pero no sabes si se te ha caído una maceta, alguien te pega, este es un musulmán, le pega un golpe o porque es del Atlético, pumba, o alguien te ha atropellado, no lo sabes. Entonces sabes que ha sido un golpe, pero no sabes interpretarle ni sabes las consecuencias. Entonces la historia es igual, son relatos y cómo lo vas interpretando. Según cómo lo cuentan, ¿no? Entonces, la historia es lo que se cuenta hoy en día de las fuentes que se recogen entonces, y tú recoges lo que la interesa. De la misma forma que los historiadores de aquella época o inmediatamente posteriores también recogen las historias que les interesan o con mayor o menor sinceridad. No vamos a hablar muchas veces de la sinceridad de la gente, pero como dice Omar Carmen del Río, la sinceridad no es sinónimo de veracidad, es fundamental, o sea, sincero. Claro. Puedes que estés equivocado y lo que cuentas no es cierto, pero porque tú estás equivocado o tus prejuicios, la información que tú tengas es secada. Bien. Claro. Hermano, sí. Entonces, claro, lo que estás diciendo es que hay unas fuentes, o sea, se recogen unos datos históricamente y que, por ejemplo, hoy en día, esa visión que se tiene de la tradición o de la historia, pues claro, se ha seleccionado entre una serie de fuentes. Tú lo que te has especializado es en esas fuentes, es decir, en lo que tenemos, en las evidencias, en los... Desde entonces hasta ahora, las fuentes, tanto las llamadas clásicas, que se refiere a la cultura romana tardía o medieval, lo que el mal llamado Imperio Bizantino, que yo rechazo ese término, nunca existió un Imperio Bizantino, existió el Imperio Romano, cristiano, en todo caso oriental, como nunca existió el Reino de Madrid, existe el Reino de España, o el Imperio Británico, nunca existió el Reino de Londres. Eso es un término, esos son términos porque la historiografía occidental le interesa llamar bizantino como para despreciar o apartar. No, es el Imperio Romano, pero además no es porque ponga en el Corán, cuando se habla de los romanos, se habla de los romanos, de los rum. Sí. Que a veces lo encontramos traducido como los bizantinos. Está mal traducido. Fíjate tú que cuando hablan del Imperio iranio, o sea, vamos a situarnos en el momento de aparición de la revelación, que es aproximadamente en 610, desde el 610 o 611, pero por ahí es cuando empieza la revelación hasta la muerte del mensajero, hasta el 632, pues en ese momento hay dos grandes imperios en el mundo occidental. Es el Imperio Romano, cristiano, capital Bizancio, con el emperador Hércules, precisamente en 610 cuando llega el emperador Hércules, o Heraclio en terminología latina, y el Imperio iranio. En el Corán aparece como Farsi, que es persa. Bueno, yo soy partidario de traducir no como persa, sino como iranio, porque los persas es como decir Castilla. O sea, Castilla es España, no Castilla. Castilla podrá ser la región más importante, pero España son más regiones. Pues los persas son una región de Irán. Entonces, esos dos grandes imperios cuando surge
y justamente a los pocos años de surgir el Islam, el imperio iranio cae completamente y es conquistado por los musulmanes. De forma que los musulmanes, los musulmanes, digamos, se tienden hacia tres zonas. Hacia el Yemen, que es una cultura milenaria, que es pronto incorporada al dominio musulmán. El Yemen está influenciado por los etíopes o los abisinios, estrechamente relacionados, incluso políticamente llegaron a ser conquistados por los abisinios. Y eran cristianos los abisinios, y al norte estaban una parte de lo que sería actualmente Siria, Palestina, Jordania, todo eso del Imperio Romano. Eran árabes romanos, arameos o árabes, con cultura helenística, era una fusión de cultura helenística, aramea, árabe, pero ya eran árabes los sirios, gran parte de los sirios y los palestinos eran árabes allá antes de la conquista musulmana. Eso, Jerusalén era una ciudad árabe cuando llegaron los musulmanes. Y todo lo que actualmente sería Al Jazeera, que es el país que está lo han resucitado ahora, pero el país que estaba entre Irak y Siria, había otro país que también Al Jazeera estaba lleno de árabes cristianos, e incluso lo que parte del Kurdistán actual turco eran entonces árabes ya. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Llegaron los musulmanes a la conquista y siglos más tarde una zona que era árabe antes de la conquista musulmana se vuelve kurda. O sea, que eso no, a veces las culturas van y vienen, tú te arabizas o te kurdificas o te latinizas, las culturas nunca se quedan fijas en un sitio. E Irak, que entonces antiguamente Irak era lo que es el centro y sur de la actual Irak, República de Irak, también eran árabes. Eran caldeos, pero eran... Guiado, entonces, antes de expandirse, digamos, el Islam desde lo que conocemos como Arabia Saudí o Arabia, o sea, sí, el alrededor ya eran árabes, entonces. Claro, los yemeníes eran árabes, y hablaban otro idioma árabe. Los yemeníes eran árabes. Los sirios, los palestinos, los libaneses eran o arameos, o siriacos, o árabes. ¿Qué pasa? Que el siriaco y el árabe son idiomas semitas. Yo no sé hasta qué punto de similitud, pero tienen casi las mismas raíces, como el hebreo. Son todos casi son ramas del mismo tronco lingüístico. Sí. Y lo que es Irak actualmente, que eran caldeos antiguamente, claro, caldeos también son semitas. Caldeos y árabes son muy similares. Entonces la población caldea o se había arabizado o gran parte eran árabes. O sea, cuando los musulmanes conquistan Irak, conquistan lo que es el Levante, Shem, entonces se llama el Levante, que es parte de Siria, Palestina y Jordania, o conquistan Al Jazeera, que es el país que está en medio, no existe ahora, pero era un país que estaba en medio de los dos, también eran árabes. Y todavía siglos más tarde hay tribus árabes que llevan ahí desde toda la vida, que son cristianos. Esto es para entenderlo. Entonces no es que claro, en la conquista musulmana acelera el proceso de arabización que ya existía desde antes. Pero claro, pero ya se encuentran. Por eso son zonas, claro, un sirio y un iraquí ya era árabe en gran parte antes de la conquista. Lo que sí, Egipto no era árabe y cuando llega la conquista musulmana, durante varios siglos se va arabizando. Hablaban los egipcios, o tenían una minoría, una cultura helenística, la mayoría era copta. De hecho, copto se llama a los cristianos egipcios porque en el rito de las iglesias, la mayoría de las iglesias egipcias, utilizan el rito copto que se refiere a la lengua. El copto no es una religión, el copto es el rito, como decir, el rito latino. Latino no es una religión, es una lengua. Claro. Entonces los musulmanes entre el 630 y 640 es su gran expansión, con Omar y luego con los omeyas, y claro, conquistan toda esa zona, que son estas cuatro zonas que yo he señalado como el Yemen al sur, Irak, antiguo Mesopotamia, el Levante, Siria, Palestina, Egipto, son países con una cultura, una civilización milenaria. Y claro, todo eso como hacen los árabes, lo que hacen, y los musulmanes, árabes musulmanes, lo que hacen es que toda la tradición, como hicieron los macedonios, los Alejandro Magno, los griegos en su momento y los romanos, lo que hacen los romanos y los griegos y antiguamente el imperio persa, es que todas las culturas, es un imperio lo que hace, bajo una misma soberanía, las culturas se van influenciando unas en otras. Y al fin, entonces influye Siria sobre Caldea o Irak, Irak sobre Egipto, Egipto sobre Irak, y luego cuando conquistan la península ibérica, pues gran parte de lo que viene no es que venga de los árabes como tal,
sino viene de los egipcios, o de los árabes sirios, o de los árabes iraquíes, o de los yemeníes, no viene del Hejaz. Pero claro, ¿qué pasa? Que un imperio lo que hace es intercambiarlo, lo intercambia, es una intercomunicación fructífera que beneficia en mayor medida a todas las partes. Hermano Guiado, pero eso se va a ver después en el tema, digamos, de la tradición o del hadith, la influencia o la mezcla que hay con los iranios o persas. Digo persas para que nos entiendan los hermanos. Eso lo ven algunos, porque muchos creen que, claro, ahora vamos a hablar de los 6 más famosos recolectores de hadices del mundo sunita. Nosotros, la mayoría que nos escuchan, o muchos son, bueno, han estudiado la tradición sunita, ¿no? Habrá algún chiita, y a lo mejor hay un despistado jarijí por aquí, o habrá alguien que simplemente desde el principio pase de todas estas tradiciones y solo le interese el Corán. Pero aunque solo te interese el Corán, todos hemos recibido influencia sunita. Claro. O sea, y no digo que sea bueno o malo, pero que apenas nadie conoce que los 6 recolectores sunitas eran todos de cultura irania, todos ellos. Es algo que mucha gente no lo sabe, Guiado, no lo sabe, que no eran árabes, que eran de cultura irania, claro. Algunos, como creo que Abu el Segestano, que el Segestán es un país, actualmente es un país que está dividido, la mitad oriental es afgana, la mitad occidental es irania, ¿no? Pero el Segestán es una región, es un país, la antigua Darangiana griega, porque como los griegos llamaban a ese país, no es que eran griegos, los griegos llamaban a ese país Darangian. Pues luego se llamó Segestán porque los escitas se asentaron en esa zona. Entonces pasó de Seistán o Segestán. Pues ese parece que tenía antepasados árabes, pero él de la cultura irania, sí, su tatarabuelo era árabe. Pero claro, tú emigras a un sitio y ya te adaptas a la cultura que ya te interrelacionas, no hay una interculturalidad. Entonces, algunos tenían antepasados árabes, pero todos eran de cultura irania. Y de esos 6, 5 eran iranios orientales y uno solo, el Kazwinio, Ben Maya el Kazwinio, era del Irán occidental. Lo que pasa es que desde el punto de vista de un árabe, de Irak, o de Siria, o de Hejaz, en la península arábiga, todo es el Jorasán. Jorasán es lo que está al este, como decía el Magreb. El Magreb empieza en Libia. Todo lo que está a occidente todo lo que está a occidente del Golfo de Sirte. El Golfo de Sirte es el golfo que tú ves en Libia, que está en medio, ¿no? Pues todo lo que ves a occidente es el Magreb. El Magreb es desde Trípoli hasta Mauritania. Eso abarcaba territorios enormes. Claro. Pues el Jorasán es todo lo que está a oriente de la cordillera de los Zagros. Es la gran cordillera que va de norte a sur, que está más allá de Irak. Tú te vas más allá de Irak, a oriente, y hay una gran cordillera que ya está en Irán, y es todo lo que está a oriente de esa cordillera es el Jorasán. Y entonces da igual que sea el lejano oeste o el cercano, en este caso el lejano este o el cercano este, pero todo es el este, Jorasán. Bueno, pues toda esa cultura es cultura irania. Evidentemente los iranios no es una sola, hay varias zonas en Irán, pero en todo ese magma cultural de tradición irania, más oriental o más occidental, pues los 6 grandes recolectores, ninguno tenía, como parece que ni... Puedo que Abu el Segestano a lo mejor sí, pero es de una zona que era cultura irania. Pero todos tenían como lengua materna, o que los de pequeñitos lo hablaban, era un variante de una lengua irania, que podía ser el persa o el antiguo tayico, pero todos eran de esa cultura. Por lo tanto, el árabe no era algo que manejaba. Entonces, hermano, para irnos situando, estamos diciendo que los recolectores de hadith no son árabes, los 6 más importantes, ¿no? No son árabes. Al-Darqutni sí. Al-Darqutni es un bagdadí, pero Bagdad es una ciudad fundada por jorasanos. Ojo, es una ciudad muy influenciada por la cultura irania, porque además, antiguamente esa zona había sido del Imperio Iranio. Claro. Y entonces, es como la cultura grecolatina. Cuando los musulmanes conquistan Siria, pues adoptan muchas instituciones grecolatinas. Pues si les funcionan, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Desde que les funcionan, pues los adaptan y se adaptan a lo que hay.
Sí, sí, sí. Entonces, gran parte de esa aparte de que las tradiciones cristianas y hebreas sabemos que han influenciado en la tradición islámica, pues también la cultura iraní ha influenciado bastante, más de lo que la gente cree, en la tradición islámica, no solo chiita, que eso sí que todo el mundo lo dice, sino también sunita. Sunita, claro. De hecho, hermano, entonces es normal que, digamos, la estructura del lenguaje, cuando revisamos el hadith, claro, parece que hay una diferencia muy grande al árabe coránico, o sea, a la fuente del Corán, cuando tú la contrastas con las palabras del hadith. Yo he leído sobre este asunto y claro, dicen que hay una diferencia tremenda. ¿Crees que se debe también a esto, a que los recolectores de hadith no utilizaban, no era suya la lengua árabe del Corán? Claro, pero es que todo lo que yo árabe no sé, yo sé muy poquito, sé apenas nada de árabe, pero todos los que entienden un poco de árabe dicen, no, es que la estructura del idioma es diferente, aparte que, bueno, es muy diferente, como incluso no hace falta árabe porque ya lo he traducido y te das cuenta que la estructura es diferente el Corán de los hadices. Solo por el hecho de que uno está en verso y otro es todo prosa y es otro estilo. Y claro, pues, que entiende más árabe y dice, no, pero es que encima hay unas construcciones semánticas que nadie utilizaba en la época del profeta y luego se utilizó más tarde. Lógicamente, el árabe al extenderse y al ser adaptado por pueblos que no era, fíjate que no eran los caldeos, que los caldeos o los siríacos, los caldeos de Irak o los siríacos de Siria y Palestina, pues al ser un idioma semita, pues más o menos podían aprender de una forma fluida el árabe pero también ellos no trastocaban como era normal, pero ya tú imagínate un mazandariano del norte de Irán o un persa o un tayico, pues claro que se claro, o un íbero romano de Córdoba. O sea, acepta el Islam que, pues claro, el trastoca el idioma es normal, claro, se produce una mezcla de... Pero guiado teóricamente... Pero teóricamente sí eran palabras que habían salido de la boca del profeta Mohammed, tendría que conservar un poco, no digo el estilo coránico, porque el estilo coránico es único, pero sí el lenguaje de los árabes, o sea, aquella lengua que aparece en el Corán. Y resulta que después los expertos nos dicen que no, o sea, que es otro tipo de construcción, otro tipo de semántica, como tú señalas, y claro, eso... Fulano que dijo Sultano, y resulta que hay 3 hadices que se sabe que es sobre el mismo hecho, sobre el mismo dicho, pero dicho de forma diferente. Está bien que el recolector recoja los 3 o los 4, pero ya hay diferencia. Significa que uno solo es el cierto o ninguno de ellos es, pero de todas maneras que lo recoja todos nos sirve para, bueno, aquí se dijo que habló sobre esto, pero no se sabe exactamente lo que dijo. Y bien puede ser, a ver, como dice Carmen del Río, el asunto es que muchos dichos y hechos son como frases populares. Que si tú dices que la frase popular nadie le va a hacer caso, pero si tú dices que lo dijo un compañero del profeta, ya, entonces le da más importancia y la gente entiende y dice, bueno, pues es una lástima que esta frase que enseña una moraleja, una enseñanza que es útil, pues se pierda. Si se dice, pues para que no se pierda, para que no quede como el lenguaje etrusco que desapareció, pues, Claudio, que fue emperador romano, era un erudito y él hizo un diccionario de etrusco de latino. Pero claro, como al pasaba los tiempos, a nadie le interesaba cómo era el idioma etrusco, pues se perdió. Pues eso se pierde. Para que no se pierda un conocimiento que ellos entendían útil, pues no digo los recolectores, sino los maestros recolectores pasaban historias que lo más probable es que el mensajero nunca lo dijo. Claro, al decir esto parece que choca, pero yo apelo un poco a la reflexión y al sentido común de los que nos están oyendo. Por eso vamos a la cronología. Los recolectores, el recolector más viejo o más viejo, aquí pasa, cuando yo digo viejo no estoy diciendo el plan peyorativo. El primero. Es el primero, Ben Ismael Bójaro, de los que parece que escribieron. Habían recolectores anteriores, pero no tenemos nada de ellos. El primero que parece que hay algo de él es Al-Bukhari o
Ben Ismael el Bójaro. El Bójaro es una ciudad muy importante, bueno, ahora no es tan importante, pero en la Edad Media era muy importante, un centro comercial de primer orden y cultural, que era Bujara. Bujara está actualmente en Uzbekia, que es un país mayoritariamente turco, pero en aquella época era mayoritariamente iranio, de cultura tayiko, para entenderlo. Si nos decimos tayiko, la gente tayiko es una lengua iraní. Pues el idioma natural, o bien era el sogdiano, parece que el idioma de este hombre, el sogdiano, que es otro idioma iranio, o el tayiko. Bien, este es de la 11ª generación posterior al profeta. Y ahora vamos a las generaciones, que es lo que yo propongo. Fíjate que la era cristiana parece que ha sido inventada para esta cronología, nos viene ni inventada. Porque la generación del profeta yo propongo como para establecer hitos en la cronología y así no nos perdemos, como antes lo que explicaba. Tu geografía, para estudiar geografía tienes que tener un mapa. Claro. Sin mapa no te pierdes. Incluso cuando hablas de historia antes te ponía el ejemplo de la Guerra Civil Española. Si tú hablas de la Guerra Civil Española y la gente no sabe dónde está España y no se está en el Mediterráneo ni en el Atlántico, pues no, primero vamos a decir dónde está España. Situarse, si no nos enteramos nada de la Guerra Civil. Pero se dedica a Cataluña, dónde está Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid, si no sabes nada, no te pierdas completamente. Batalla de Madrid, ¿eso dónde está Madrid? No, hay que decir dónde está Madrid, sino que no sabes nada de la Guerra Civil. Pues igual pasa con la cronología, te queda una cronología. Y la era cristiana nos viene a los musulmanes maravillosamente, porque podemos situar la generación del profeta, contemporánea al profeta, de los nacidos entre el año 555, más Capicúa imposible, hasta el 585. Porque intuimos que el profeta nació aproximadamente entre el 569 y 573. Es decir, 570 se pone como año central, que pudo haber nacido un poquito antes o un poquito después. Pero todos los nacidos entre el 555 y 585, era cristiana. Digo, la era cristiana nos viene muy bien a los musulmanes para poder establecer categoría. Parece que los cristianos lo hicieron aposta para nosotros, esa es la generación del profeta. La siguiente generación son siempre solapamientos, son de 30 en 30 años, solapando 5. Son nacidos entre el año 580 y 610. La generación de los nietos del profeta, yo pongo ya la segunda generación después del profeta, son entre el 605 y 635. Y así, cada siglo son 4 generaciones. Esto para la historia viene muy bien. Yo hice la clasificación de todos los soberanos, de todos los califas hasta la conquista de Hulagu y de los mongoles. A los mongoles sí que a la gente le suena a los mongoles. Los mongoles conquistaron Irak en el 1258 y la gente sí intuye que aquello fue un desastre, ¿no? Y realmente fue un desastre, fue una hecatombe en civilizatoria, en agricultura, destrozaron el país y bueno, pues todos los califas, que es cuando desapareció el califato abásida, esta clasificación en generaciones me viene muy bien para clasificar en qué generación pertenecía cada califa y por supuesto los historiadores y los recolectores de hadices. Y viene muy bien. Bien. Los nacidos entre el 805 y el 835 son la 11ª generación posterior al profeta. Esto de los tabií y los seguidores de los seguidores significa que tú tenías 2 años, viste a un anciano que había visto el profeta y eres seguidor y ya eres un seguidor de un compañero. No tiene ninguna pie ni cabeza. Y luego resulta que tú tienes 90 años, te ve otro con 5 años y ya eres seguidor del seguidor. Eso no tiene sentido. Lo bueno es, yo creo que esta clasificación de generaciones es mucho más aproximada a la realidad y por lo menos para saber que el Bójaro, que nació creo en el 810, 811 creo, pero no sabe muy bien si fue 810 o 811 en Bujara, que es el más anciano. Los 6 recolectores más importantes son de esa generación. El más anciano es el Bójaro o al-Bukhari y el más joven nació en el 829
que era el Nesayo. An-Nasai. An-Nasai es el gentilicio, conocido en árabe An-Nasai. Ese es el más joven. Al-Tirmidhi o el Ternecino. Claro, todos entonces son de la misma generación. Los mismos, la misma generación, nacían entre 811, ojo. Si es de 611, es de generación de los nietos del profeta, es la segunda generación después del profeta. Entre el 805 y el 835 son todos de la 11ª generación del profeta, de la misma zona de lo que es el Jorasán, y todos de la misma generación. Claro, dice, qué casualidad. Bueno, pero Guiado, perdona hermano, y entonces, anteriormente a ellos, ¿quién es el que hace los trabajos de recolección de hadith? O sea, ¿hay obras, digamos, o ellos se basan también en alguna obra del pasado? ¿O cómo? Ahí, quiero ver, primero a Hanbali, que a Hanbali creo que era la 9ª generación posterior al profeta. Hanbali sí era árabe de Irak. Y antes había otro que era Abdarini. Pero Malik no es un recolector de hadith. Él recoge hadices, pero no es un recolector de hadices. Sí. No es su función. O sea, él recoge unos hadices y en el Muwatta creo que son 700 y pico. No, y incluso dice que conocía más y que no quiso decirlo. Pero claro, en Al-Bukhari son 6.500 y pico, 6.600, son con mucho más. Y luego quien recoge hadices a tutiplén, pero solo conservamos una pequeña parte de su obra, es Al-Hanbal, Ben Hanbal. Entonces, este hombre, Ben Hanbal, el famoso Hanbal, Imam Hanbal. Sí. Que entonces tú dices, bueno, pero claro, no Hanbal, que era defensor de los hadices, como recoge tantos hadices y no tiene ningún esquema para recogerlos, no los que siguen, los que tienen que el hadiz es importante, no le dan valor, los mismos no le dan valor a Hanbal porque dice, este que recoge cualquier cosa, ¿no? Entonces hacía falta a personas que por lo menos anunciaran un criterio en la selección de hadices. Claro. Ojo, siempre hay, esto como pasa en la vida normal y política y normal, tú no vas a jugar nunca a un país por lo que diga su constitución, o sea, por lo que anuncie que luego, como la constitución de Cádiz, ¿no? Todos los españoles serán honrados y benéficos. Eso es una tontería. Tú puedes decir eso, puedes decir cualquier cosa. O el hombre nace para ser feliz y para comer chocolate. Esto no tiene. Lo importante es cómo si aplicas eso, ¿no? Tú puedes decir que voy a seguir una regla. No, yo sí, no voy a poner ejemplo de la política actual española, pero si no, aquí para no desatar. Eso vamos a hacer un vídeo un día. Vamos a hacer un vídeo sobre la política actual española. A ver claro, dice, hermano, yo sí te creo. Depende de qué hermana. Entonces tú no explicas esa norma. No me estás diciendo si tú no te puedes aplicar. Bien, sí, hay que jugar a la gente por lo que anuncia, pero también como si aplica lo que anuncia. Yo voy a seguir esta regla. Bueno, vamos a ver si así le esa regla. Porque resulta que tú dices que va a hacer esto y luego hace todo lo contrario. Entonces, hay que juzgarte por lo que tú haces y por la relación entre lo que tú anuncias y exiges de los demás y lo que tú aplicas, porque muchas veces tú anuncias una regla, pero para que el equipo contrario se aplique esa regla, pero tú no la sigues, tú eres un cara duro. Claro, entonces eso ha quedado hasta los tiempos de hoy, ¿eh? Claro, y ahora se ve perfectamente con, bueno, no es el caso de la vicepresidenta que ha dimitido en Valencia, pero se aplica, se exige a los demás una regla y luego ella no se la aplica a sí misma. Pero es que mayor cara dura de hipocresía no cabe en este mundo. A mí eso me enfurece, porque la hipocresía, las cosas así, la hipocresía, ¿verdad? Que eso es muy islámico, la hipocresía a mí, bueno, en lo que dice el Corán, que el vicio que más veces cita para atacarlo, aunque no sea el más importante, pero el que más cita para atacarlo es la hipocresía, el nafaq, el munafik, que es la hipócrita no solo de la religión, es cualquier cosa. A mí me enerva la hipocresía, pero yo puedo, o sea, ojo que todos podemos reconocer que tenemos muchas veces algo de hipócrita, y eso hay que mirarse, porque cuando una persona, de un amigo que se llama Luis Bodó, que él no es musulmán, pero es una persona que aprende un montón de él, él es humanista, el movimiento humanista, y él dice, cuando tú reconoces el mal en otro, significa que tú tienes ese mal, porque si no lo puedes reconocer. Entonces, el mal del otro debe servirte a ti, no para ensañarte con la otra persona, que, bueno, pobre diablo, sino para ver que tú no sigas eso. Entonces,
observar la hipocresía que se ve en el ambiente es para que nosotros no seamos así. Claro, que no hagamos de nuestra vida, pues eso, un camino de hipocresía. Después hay chispitas que siempre nos van a saltar, eso es lógico. Pero que no seamos hipócritas, que eso es una sociedad tremendamente enferma. Por lo menos en nuestro ámbito no seamos hipócritas y exijamos que los demás tengan un poquito de sinceridad. Claro. La hipocresía, la verdad es que es tremendamente perjudicial. ¿Qué vamos a decir si Corán no ataca tanto? O sea, no solo... Entonces, no seamos hipócritas, denunciemos la hipocresía, tampoco nos ensañemos, porque muchas veces nosotros podemos caer como esa persona. Sí. La hipocresía a mí me enerva, entonces, pero sobre todo es, tú dices que vas a aplicar una norma, en este caso el Bójaro se aplica unas normas, dice, y no, es que el Bójaro dijo que iba a seguir unas normas muy rigurosas de selección y tal, unos requisitos. Bueno, 2 siglos más tarde, si el Bójaro es de la decimoprimera generación del profeta, de los nacidos entre años 805 y 835, que hay que decir en qué época, es cuando es la época de inicio del gran esplendor del califato abásida. Casi 2 siglos más tarde, siglo y medio más tarde, al-Hakim al-Naisaburi, Naisapur, que es gentilicio de Naisapur. Yo digo el Naisapuro, pero si digo el Naisapuro, pues casi 2 siglos más tarde, aproximadamente el año 1000 de la era cristiana, al-Hakim al-Naisaburi es alguien entendido en hadices, una burrada, entendía hadices, pues hace un libro en donde señala los errores de al-Bukhari siguiendo las reglas de al-Bukhari. Entonces, claro, pues aquí, claro, al-Bukhari dice, al-Bójaro, o al-Bukhari, dice que va a seguir una regla y luego no la cumple. Claro, digamos que lo que hace este trabajo casi 200 años después, al-Hakim, es basándose en el método o en las normas de Bukhari, demostrar que Bukhari... que había hadices que él conocía, porque sus maestros lo conocían, que lo desechó, no lo consideraron Hassan ni... Como cuando As-Sahih, que es cuando dice que es veraz, según las normas que él sigue, y otras que no debía aceptarlas y las aceptó. Bueno, por razones X, por respeto a sus maestros, por las razones que sean. Entonces, hay que juzgar, o sea, la Constitución dice, todos los españoles sean errores benéficos. Bueno, algunos me juzgan la Constitución del 31, de la tercera, que no segunda, porque la Primera República se declaró en Córdoba en el año 1031, y vaya republicanos tenemos en España que no saben su propia tradición. Otra cosa que a mí me enerva, dice, tú te llamas republicano y no sabes que la llamada segunda es la Tercera República. Bueno, pero vamos a ver, la que llaman mal llamada Segunda República porque es la tercera que hay en España. Pues la Constitución dice, una Constitución que es maravillosa, oiga, que en 8 años de régimen republicano, 5 años tuvo la Constitución suspendida, pero ¿quién va a juzgar el régimen por la Constitución si estuvo más del tiempo suspendida? Menos me seas cara dura. Puedes juzgar por muchas cosas, pero no por lo que dice la Constitución que no se aplicaba. Hombre, yo no acepto. O sea, si hay una regla, vamos a ver si la persona que anuncia esa regla la sigue. Y si no, pues ya no nos sirve para... Hermano, entonces te saltas cuando hablas de la historia de España y de la Constitución. Sí, hermano, pero entonces, digamos, la revisión, entre comillas, que hace el Hakim, ¿cómo influye en la visión que tenemos del libro de Bukhari? O sea, ¿se le hace caso y se quita del Bukhari aquellos hadices o no? Ahora vamos. Por eso es importante conocer el entorno histórico y el paradigma cultural dominante en ese momento. No cuando nacen estos recolectores, que cuando nacen el paradigma cultural dominante es el de la mutacilía, que son los que insisten en la reflexión como vicerregente de la revelación, que es cuando algunos conocen, cuando el califa al-Mamún refunda la casa de la sabiduría en Bagdad, cuando le sucede luego su hermanastro al-Motasem, luego cuando le sucede al-Wazik, al-Motasem, a su padre. Entonces, desde del 817, que es cuando al-Mamún gana la guerra civil contra su hermano Al-Amin, una guerra civil importante, que marca una reafirmación, ojo, de la cultura jorasana.
ya influenciaba, la cultura jorasana ya influenciaba en Bagdad. Pero con la victoria de Alamín, de su hermanastro Abdullah al-Mamun, se reafirma porque los ejércitos conquistadores vienen de Jorasán. O sea, los abásidas, o sea, vamos a empezar en años 750 justo es cuando la revolución abásida, después de 10 años de guerras civiles y de revoluciones, la revolución abásida se impone y vence a los omeyas, que era la dinastía precedente. Recordamos que los omeyas, su centro de poder era lo que es el Levante, desde Damasco hasta Alepo, esa es su base de poder. Bien, no siempre era Damasco, o bien a Resafa, que es actualmente el norte de Siria, pero la base de poder suya era lo que es Siria, la actual Siria. Esa era su base de poder. Bueno, cuando triunfan los abásidas, los ejércitos que traen los abásidas son todos del Jorasán. Son todos iranios o árabes iranizados. Y es un cambio, un desplazamiento de poder tremendo, y por eso se pone la capital en Bagdad, porque está más cerca de Oriente. Bagdad es zona árabe, pero es influenciada por Irán. Entonces pone la capital, primero en Kufa y luego en Bagdad. Bien. Bien. Hay una presencia jorasana, ya empieza, los jorasanos, la importancia es tremenda. Cuando 60 años más tarde hay una guerra civil, 60 y pico años más tarde una guerra civil entre Alamín y su hermanastro Abdullah al-Mamun, sus ejércitos son jorasanos también. Luego vuelven a los jorasanos a conquistar Irak y se vuelven su influencia vuelve a reafirmarse. Por tanto, la influencia es tremenda, no se pierde. Entonces, en esta generación nacen estos recolectores. Pero al-Mamun apuesta por la mutacilía, no por el hadiz. A los que seguían los hadices, que ya se seguían los hadices, pero la gente culta, religiosa, lo despreciaba como el Islam vulgar, el Islam de los pobres diablos. Eso es como la visión que ellos tenían. Y se apostaba por la mutacilía. Como sabemos, cuando el poder influía, muchas veces también hipocresía. Entonces, la mutacilía pues, tenía sus ventajas, y lo que pasa es que cuando una tradición, una religión, un movimiento es fomentado del poder, yo desconfío por naturaleza. No es porque sea anarquista, como nuestro original, anarquista en el sentido, con todo respeto a Denis Prado, ¿no? Pero sí hay que contar que todo lo que sea el poder, cuando influye el poder, ahí hay manipulación con pinzas, sí. Claro, entonces dice, oye, no, aquí no hay sinceridad. Lo importante es que la gente sea sincera, ¿no? Primero sincera, y luego ver si acierta o no acierta. Pero la sinceridad es básica cuando estamos hablando del pensamiento. Ya, hombre, un fontanero no. Entonces, claro, no siempre ha sido así, digamos, la visión de los musulmanes sobre lo que es, digamos, las fuentes del Islam, la importancia que tiene una y otra. No siempre ha sido como lo es hoy en día, porque es que resulta que hay mucha gente que piensa que esto siempre ha sido como es ahora mismo. Mira, aproximarte un poquito la historia, te das cuenta que la primera fila de los árboles no te dice cómo es el bosque. O sea, imaginamos que todo el bosque es así. No. La frase es, los árboles te impiden ver el bosque, tiene bastante cierto. No sabes cómo ha habido antes. No, presume que lo que ha pasado en los últimos 70 años es lo que toda la vida ha sido así, ¿no? El ejemplo que pone Hussein Labras, a que cuando lo coja tengo que darle un poco. Tirar la oreja. Y tengo que tirar la oreja, pero bueno, con todo respeto. Pero él pone muchos ejemplos fascinantes el famoso y tan traído tema que es cansino, pero como se trae correctamente hay que hablar de ello, que es el pañuelo, el hijab, ¿no? Bueno, hasta hace un siglo, y él demuestra cómo durante siglos, tanto en el Islam sunita, cuando se defendía el hijab, era porque era un signo de la mujer libre. Entonces, una mujer sierva, una esclava, no podía llevar hijab. El hijab era un signo de distinción social, es decir, es una mujer libre. Ojo, tiene distinción social. La mujer libre lleva hijab para distinguirse de la mujer que no es sierva. No tiene que ver con el asunto de que te lleva hijab porque no por sumisión a Dios. No, esa no era la idea que se lanzaba. Claro, es que de hecho... Este siglo se ha puesto esa idea. De hecho, guiado, claro, desde el Corán, de lo que es la revelación, es difícil interpretar que es una obligación lo del hijab, porque si nos basamos puramente en el texto coránico,
es muy difícil. Se puede interpretar que hay que llevar una ropa larga, se puede interpretar que hay que taparse el escote, estas cosas sí, pero el hijab propiamente dicho, el pañuelo islámico, claro, como precepto no aparece en el Corán. Y ahora tú, como estás señalando, resulta que es una cosa que tiene que ver con el estatus social, ¿no? O sea, con... En todo caso, como yo digo, eso siempre tiene que ver con la soberanía de la mujer. La mujer es la que decide, ella o la. Sí, bueno, claro, después cada uno, claro. Pues si eres una niña, pues vas como tu padre y tu madre te digan que como es normal. Pero en todo caso es que tiene que ver con el estatus social. Como, bueno, el famoso burka en Afganistán, que era un signo de distinción de la clase alta de los pastunes de ciudad. ¿Qué pasa? Que por tendencia de imitar a las clases superiores, pues la clase media luego imitaba a la clase superior y se ponían eso. Y es una cosa decir, la cual yo, por mí la cultura pastuna, y es que entenderla, la mujer puede ver a los demás, pero los demás no pueden ver a la mujer. Es un signo de mira, yo tengo un privilegio, te puedo ver a ti, pero tú a mí no. Claro. Como la gente se pone gafas. ¿Por qué se pone gafas oscuras? Pues tiene distinción social, distinción de elegancia, para decir, yo te veo a ti, pero a mí no me puedes ver. Claro, bien. Pero el problema, hermano, es que la gente, por la visión que se tiene hoy día del Islam, claro, entiende que es una obligación, o sea, que es un precepto islámico el llevar el pañuelo, y resulta que cuando te vas a la única fuente que está intacta desde los inicios hasta hoy, que es el Sagrado Corán, pues claro, desde ahí no lo puedes defender. Y es cierto que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el problema es que muchas hermanas, al no llevarlo, se sienten que, oye, no, que estoy haciendo algo mal, o sea, esto es incompleto, cuando realmente, como te estás señalando, históricamente es algo que tiene que ver con el estatus social y no con un precepto religioso. Hay dices que lo dice, hay dices que hablan del que es estatus social, porque hay dices para una cosa y para lo otro, igual que hay el refranero español, dice, quien madruga Dios le ayuda, y el que no por madrugar me hace más temprano. Te tiene o sea, una frase para una cosa y para lo contraria. Claro. Y normal, no hay que asustarse por eso, ni no es normal. No, claro, pero en cuanto a la visión, digamos, de lo que es el precepto de Allah, entonces solo tenemos el libro como guía realmente. Por supuesto, para ellos seguro es el libro. El Corán lo que tenemos como. Es la medida. Y los hadices, pues que una cosa dice la otra. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es que es en los últimos 80 años, o ya 90, porque ya estamos viejecitos, ya estamos ya en la tercera década del siglo XXI, o sea, tenemos que decir ya 90 años, de la década de los 20 del siglo XX, década de los 20 del siglo XX, del tercer década del siglo XX, es cuando se difunde la idea de que el hijab es un precepto para la mujer porque es por una muestra de acatamiento a Dios y todo esto, que antes no se diría. A ver, por supuesto una cosa que sí es la mujer, cada mujer la que tiene que decidir, porque a mí luego están los libertadores, o sea, están los protectores supuestamente islamistas, y luego están los protectores occidentalistas que son igual, que faltan al respeto igual que los islamistas igual, y van a proteger a la mujer, y como dice una política española, a la mujer déjenos en paz, que la mujer es mayorcita para decidir, y si no es mayorcita, pues tu problema, pero por supuesto, pero hermano, lo único que estoy diciendo no es que esté a favor o en contra, yo no entro en eso, y mucho menos en la elección personal de cada mujer. Pero la cuestión es que desde el libro de Allah, desde el Corán, no se puede defender. O sea, el uso obligatorio del hijab, porque es muy difícil interpretarlo así, prácticamente imposible. Ahora, tenemos que ir a las fuentes de la tradición o de hadith para ver, entre comillas, este precepto. Y resulta que en aquellas fuentes hay hadices que se contradicen. Hay unos que dicen que es un precepto de Dios y otros que dicen que es algo relacionado con el estatus social. Hay dos hadices, poquito ves, claro, al pobre Omar, al otro Omar, te lo ponen peor que a ti. O sea, a Omar Ben Khattab, te lo ponen como un bruto, un poquito, sí, un salvaje, que le pega a una mujer, a una esclava, porque lleva hijab, y tú, ¿cómo te atreves a llevar hijab? Incluso hay ratos así, o sea, en fin, al pobre Omar hay un montón de historias que parece que son, y parece que son a favor, y digo, ¿cómo son a favor? Todos son en contra. Esto será fuego amigo, ¿no? Muchas veces supuestas cosas a favor son contraproducentes para esa persona, ¿no? Ojo. Y eso está lleno también del hadith
Y esto es a favor, esto es en contra. Pero bueno, no vamos, pero lo importante es no lo que te cuentan los últimos 70, 90 años sobre la tradición sunita o chiita, significa que sea cierto. No, no. Es lo que te cuentan últimamente. Y te dicen, no, siempre se ha dicho así. Falso. Hace un siglo el Islam. No es que tuviese una mejor posición que ahora. No, no. Pero el estado de los musulmanes en general, sunita, no era diferente el de ahora. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino lo que te contaba era distinto. Entonces, ahora se ha unificado unas líneas que han sido predominantes y te cuentan, no, esto siempre se ha dicho así. Mentira. No siempre se ha dicho así. Entonces, antes, ahora retomamos un poco lo que decíamos antes sobre lo que es la época en la que nacen los 6 recolectores. Ellos nacen en un momento de influencia no del hadicismo, precisamente, sino de desprecio de los hadices y de la mutasilía, que es con Al-Mamun, con Al-Mutasem y con Al-Wathiq, Harun Al-Wathiq, hijo de Mutasem y nieto del famoso Harun Ar-Rashid. Harun Al-Rashid sí suena, ¿no? Harun Al-Rashid no era mutacilio, no fomentaba el mutacilismo. Cuando hablamos de político no significa que el político por lo general no tiene ideología. Hermano, explica brevemente lo del mutasili, porque seguramente que hay gente que no lo entiende. O sea, ¿en qué consiste, de manera breve, en qué consiste este movimiento y por qué choca con el hadith? Es un movimiento religioso filosófico que choca abiertamente con el hadith y denuncia que ellos dicen que todas las religiones decaen cuando la reflexión o la razón, la racionalidad, pierde importancia. Ellos dan importancia a la razón y a la reflexión y al conocimiento, y ellos fomentan la astronomía, las matemáticas, todo eso lo fomentan ellos. Y le dan una importancia tremenda. Hay varias, luego dentro del mutasili hay movimientos más o menos radicales, y hay algunos que llevan la razón que caen en el racionalismo, que bueno, pero son hay los mutakalima, que son el movimiento más radical de los mutacílicos, y otros que no son tan radicales. Pero todos dan importancia, o por lo menos teoría, la reflexión. La reflexión tiene que ser siempre la vicerregente de la revelación. Pues dice que todas las religiones caen cuando caen en el pietismo, en el subjetivismo y en la irracionalidad. Solo la fe. Tienes que tener la razón. Esa es la línea central de la mutacilía. Guiado, este era el movimiento predominante, o sea, el poder tenía este pensamiento cuando aparecen los recolectores de hadith. Cuando nacen los recolectores de hadith. Y de hecho, creo que es bajo el califa Al-Mutasem, hermanastro de Al-Mamun, bueno, que lo hereda, bueno, no voy a decir porque lo hereda, no era el pretendido sucesor, pero lo hereda porque es el que crea una guardia, una institución militar que va a tener un éxito tremendo. Inventa una cosa que nunca había ocurrido en toda la historia conocida, que es la guardia de siervos, es decir, unos siervos que son esclavos del califa, del poder, no sino de la persona que está en el poder, que son los gulam, los que luego serían llamados mamelucos. Son una guardia de siervos al servicio directo de la persona. No son hombres libres, son siervos bueno, como el meta de la guardia, el que tiene la bayoneta, no hay entonces de bayoneta, pero bueno, él sigue sigue apoyando la mutacilía. Hermano, perdona, entonces, ¿cuándo es que explota, digamos, con el término, pero ¿cuándo es que claro, estos recolectores cogen fuerza y cogen influencia en la sociedad? ¿A partir de cuándo? Porque el cuarto califa, cuando aparece el papel, pues es importante, bajo el cuarto califa abásida, Mohamed al-Mahdi, sobre el 780 aparece el papel en Bagdad, se empieza a fabricar papel de Bagdad. Esto es importante, bueno, para la burocracia encantado, no tenemos pergamino ni papiro, tenemos el papel. Eso, bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Pero eso es bueno para publicar, para hacer libros. O sea, el papel viene muy bien para escribir. Pero esto es un proceso un poco complicado. El papiro se deteriora más rápido que el papel. Y el pergamino no se deteriora tanto, pero elaborarlo es un follón. El papel es mucho más fácil de elaborarlo. Es un invento chino. Bueno, ya entre aquella por los chinos es uno de los geniales inventores del mundo y ahora vuelven a hacerlo. Pues se recoge el papel estupendo. Entonces, bajo este califa, se funda un tribunal, que es el Tribunal de la Mina, que es algo así como la Inquisición. Lo que pasa es que no se va a debatir nunca contra la población, sino contra unos sectores
funcionarios concretos. Este tribunal se activa no para los musulmanes, ni para los cristianos, ni para los ateos, sino para una secta sincrética que lo que hacía era mezclar Islam con mazdeísmo. Entonces, tanto los mazdeos, tanto los magos mazdeos como los predicadores musulmanes dicen esto es un peligro porque está aquí mezclando cosas. Bueno, claro, sí, si hay gente que sigue esa secta, pues hay que respetarlo. Pero con esa demanda que de mazdeos y musulmanes, no, de representantes supuestos representantes de las religiones, pues persiguen a esta gente. Se persigue solo a este tipo de gente. Lo que hacen al Motasén, desde el punto de vista de la mutacilía, por eso digo que a veces tú puedes pedir algo muy bonito como, no, la reflexión, claro, en eso estamos de acuerdo. Aquí estamos de acuerdo mucho en que, de hecho, insistimos mucho en la reflexión como darle importancia en la razón y utilizarlo. Pero es lo que tú predicas. Pero el momento que tú coges el tribunal de la mina, que no deja de ser una represión ideológica. No, es que para bien no. Y meten en la cárcel a Ben Hanbal, lo meten en la cárcel porque es un hadithista, bueno, porque él niega la mutacilía, que el Corán no era creado. No, sino que el Corán era otra creación de Dios, no era algo que existía desde siempre. Que bueno, yo comparto esa idea, pero claro, lo que no me parece para nada es que tú metas en la cárcel a que esté en contra tuya. Pues, claro, el otro dice un disparate, pero no puedes meterlo en la cárcel, no debes meterlo en la cárcel. Aunque tú tengas la razón, entonces a Motasén lo metió en la cárcel. Entonces convirtieron a Hanbal en un mártir de la causa del hadith. Pero algo así, entonces ahí se ve que Hanbal, pues por lo menos alguien que era sincero en sus convicciones. Sus convicciones para nosotros no las compartimos. Yo puedo decir que estaba muy equivocado, pero en ningún momento tú, alguien por sus convicciones o por lo que dice, tienes que meterlo en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, lo convirtieron en un mártir, buena parte del pueblo lo consideró alguien. Es que cuando al-Wazi murió muy joven, este califa murió muy joven, entonces le sucedió su hermano, Jafar, el más famoso al-Mutawakkil, sobre el 847, vamos a decir 850 para que sea un número redondo, pues al-Mutawakkil imprime un giro de 180 grados con respecto a la mutacilía. Ya pasa a ser algo denigrado. Por supuesto, sale a Ben Hanbal de la cárcel, sale un olor de martirio, de alguien que ha sufrido por sus ideas, y es verdad, sufrió por sus ideas, que podemos considerar muy erróneas, pero sufrió, hay que reconocérselo. Y claro, y entonces cuando él, por una cuestión política, porque él dijo, pues ahora me interesa apoyarme en el otro bando, porque me quiero quitar encima la influencia de los ministros y de la guardia que creó mi padre. Entonces, para quitarme la influencia esta, pues yo voy a apostar por el hadith. Es que estamos hablando de política como casi siempre cuando interviene la política es un movimiento político, entonces lo que sucede allí, ese cambio de paradigma, y es ahí donde, digamos, coge fuerza, a partir de ahí, los recolectores de hadith y todo lo que tiene que ver con el hadith. Como siempre, el poder, en casi siempre, para no decir siempre, pero el 99% del poder lo que hace siempre busca martirio, decir, no, este fue perseguido, sufrió a mano del otro. Digo, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero es que tú vas a iniciar otra persecución. Esto es como durante siglos nuestros hermanos cristianos estuvieron hablando mucho de la persecución de los paganos romanos, como los metían, el pobre león estaba muerto de hambre, lo vemos cristianos para que se lo meriende. Hablando de una represión. Y digo yo que en muchos casos se exageran, pero bueno, hubo represión contra los cristianos, persecución a los cristianos, sí, no tanto como dicen, pero la hubo. Pero claro, luego eso te sirve para justificar que durante más de 1000 años estés persiguiendo a los que no son cristianos. O sea, la represión que tú sufres, luego te sirve para justificar la represión sobre otros. Claro. Bueno, pues la represión que tuvieron los hadicistas sirvió luego para iniciar por lo menos una marginación y en parte una persecución de los mutacílicos o de cualquier corriente islámica que no siguiera sus consignas o sus ideas. Pero siempre el poder siempre te alimenta un mártir, que a lo mejor es un mártir real, pero también hay mártires inventados. Casi siempre pasa eso. Entonces, el al-Mutawakkil, desde el poder, desde Samarra, que era entonces la capital del imperio abásida, no era Bagdad, seguía siendo la capital cultural,
económica, como decir, en Marruecos, Casablanca, la capital económica y cultural de Marruecos, aunque la capital política es Rabat. La capital política era Samarra. Desde allí, Al-Mutawakkil apoya al movimiento hadicista, y es cuando aparecen estos jóvenes eruditos, Al-Bukhari, Abu Dawud el-Sejestano, el famoso Muslim, el Termecino, Al-Tirmidhi, Ben Maya, An-Nasai, aparecen. Es cuando es el momento en el cual ya se demanda, ojo, Ben Hanbal era un mártir, pero no se daba, claro, después de la mutazílica queda un paso de exigencia de rigor. Los mutazílicos sí que dejaron, bueno, si aquí van ustedes a vender cuando van a exponer sus ideas o su tradición, lo tienen que hacer con rigor. No puede ser como Ben Hanbal, que era muy desordenado. Entonces, Al-Bukhari, An-Nasai son gente que ordena el hadith, que pone unas normas, luego veremos si las cumplen o no. Dan un rigor, sus formas son racionales, que era lo que se demandaba. Y bueno, hay una frase que Ben Hanbal que alaba el trabajo bien hecho de Al-Bukhari, como decir, bueno, esto es lo que hacía falta, yo no lo hice, yo recogí hadices así a tutiplén, y pone unas normas que ya otra cosa si las cumple o no. Y esto es la importancia de que se expone en una... Es como la famosa carta de... Las cartas de As-Safi. As-Safi fue mutacílico. Pero claro, sus cartas ya no son, ya abandonan ese movimiento, pero su exposición es una exposición racional. Porque hasta ese momento los hadicistas era puramente emocional, subjetivo. No le daban razones para exponer, para justificar sus posiciones. As-Safi, mucho antes de estos recolectores, bueno, un poquito antes de estos recolectores, ya da razones, explicaciones para por qué hay que seguir los dichos y hechos del profeta. Explicaciones con cierta racionalidad. Y eso es la influencia del mutazilismo en el hadicismo, a la medida que los recolectores de hadices están obligados a seguir una metodología, una racionalidad en la exposición. Claro, esto lo que hace es que los valida frente a la gente. Entonces, claro, utilizan el método de, digamos, de supuesto, de seleccionar, de ordenar y tal, de los mutasili, pero con aquella información desordenada y muchas veces contradictoria que viene de hadith. Pero, hermano, empieza, digamos, una nueva era, por decirlo de algún modo, con estos recolectores de hadith y con esta visión del Islam. El movimiento mutasalí o el centrarse en la reflexión para interpretar el Corán y el Islam vuelve a tomar fuerza en algún momento histórico antes, o sea, después de este suceso. Fíjate que lo estoy buscando y lo perdí. Es un dato que en su momento recogí de un sultán mameluco, de los mamelucos de Egipto del siglo XIV, que era mutacílico, pero fracasó porque ya apenas nadie lo seguía. No sabemos, claro, nosotros no sabemos cuando son brotes, los brotes de que no sabemos si hasta qué influencia tuvieron, porque sabemos que como siempre ha predominado, ya desde ese momento predominan los hadicistas, no siempre, porque ahora vamos a hablar de Hakim al-Bustani, porque hay momentos que no lo hacen. Pero como al final terminaron prevaleciendo, todos los escritos, todos los estudios mutacílicos fueron más o menos arrinconados. Y lo que nos ha llegado es muy poco. Yo calculo que es muy poco. Entonces, sí, aparece pronto un sultán, claro, el sultán porque es criticado, por los tradicionalistas. Muy criticado un sultán en Mameluco. Pero a lo mejor tenía gente que... Pero claro, todo eso se parece. Entonces estamos hablando de qué año que más o menos en el que se impone esta visión ya del hadith, o sea, que aparece y se asienta ya. Estamos hablando de él. Empieza a sentarse el movimiento del hadith. Perdón, que no se ha escuchado. A 850, con el califa Jafar al-Mutawakkil. Vale. Bien. Pero desde el final de la revelación del profeta Mohammed hasta ese año, ¿cuántos años son? 220 años. Y en estos 200, hasta que no pasan 220 años, no terminan de consolidarse estas tradiciones o estos trabajos. Pero hay retrocesos porque luego surgen las rebeliones ismaelitas.
que contrarresta el dominio, digamos, del movimiento del Hadith, que es un movimiento religioso. El ismaelismo es un movimiento, vamos a decir, esotérico chiita. No son chiitas, pero no son chiitas duodecimanos. Todavía no existen los chiitas duodecimanos. Es una corriente chiita que muchos chiitas no aceptan. Ojo, hay muchos chiitas que no aceptan el ismaelismo. El ismaelismo ahora es una corriente minoritaria. Pero era el movimiento chiita más fuerte en aquella época. Surge y hay revoluciones, revueltas, hasta que, bueno, la gran revuelta kármata que triunfa en lo que es el Golfo Pérsico, que tiene una flota y dominan todo lo que es la parte del Golfo Pérsico, del Mar Pérsico, de la actual Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, todo eso lo dominan los kármatas, que es una especie de república chiita, y luego están los ismaelitas, que triunfan nada menos que en Túnez en el 909. En 10 años se apoderan de casi todo el norte de África. Pero luego son una amenaza porque lo intentan conquistar Egipto y al final del siglo conquistan Egipto. Y eso es una amenaza para el califato abásida. ¿Y qué hace el califato abásida? Sí, tira del hadith, bueno, al pobre, este famoso historiador At-Tabari, conocido, pues muchos historiadores occidentales sí conocen a At-Tabari, porque lo reconocen como una persona de gran valía. Al-Tapurio, digo yo, porque es del Tapuristán, de una región del norte otoiranio, del norte de Irán. Este no es persa, sino otro mazandariano, es otra lengua iranía. Pues que cuando lo entierran tienen que enterrar a escondidas, porque si no los jambalitas no querían, querían impedir su enterramiento. Ese es el año 913, para que no veamos cómo está la cosa que arde. Sí, sí. Cuando los fatimíes, que son ismaelitas del norte de África, presionan, conquistan Egipto y presionan sobre lo que es Oriente Medio, Siria e Irak, lo que hacen hay una serie de conflictos internos y al final los abásidas se convierten en protegidos de una dinastía irania, del norte de Irán, que son los buwáyidas. Estos son iranios y son chiitas, pero no son chiitas ismaelitas. Es porque los chiitas crean una nueva tradición que es el chiismo duodecimano, que es cuando se crea entonces, se crea en ese momento. Pero es, digamos, como son chiitas aliados del imperio abásida frente a los ismaelitas, y por eso los aceptan. Esto no es un movimiento religioso, los buwáyidas son un movimiento de poder militar. Ellos lo que quieren es: vamos a poner orden y a organizar el Estado, y a nosotros no, a la religión, nosotros somos chiitas, pero ellos no imponen el chiismo a nadie, no predican el chiismo. Ellos es un movimiento político, en ese momento como más laico, que, bueno, hubo una revuelta, para que no, es un detalle, hubo una revuelta en Bagdad, y lo que hizo el gobernador Boaya dice: pues yo cojo a un chiita y cojo a un sunita, los amarro y los jinco a Bagdad. Venga, así se acaba el problema. Aquí no tiene follones, no son sectarios. Ellos quieren orden, paz, orden, sí, cobrar impuestos, y aquí mando yo, pero aquí no están aquí con revueltas y con historias, sí. Historia. En ese momento de cierta tolerancia religiosa, que generalmente ha habido tolerancia religiosa en el mundo de dominio musulmán, a veces no y a veces sí, pero era un momento de tolerancia en la cual los buwáyidas, que no predicaban ningún tipo de corriente religiosa, ellos tenían la suya y cada uno podía tener la que diera la gana. Los cristianos, judíos, chiitas, sunitas, de un sitio y otro, eso sí, el poder político lo tengo yo. Y los califas de Bagdad, que son sunitas, pero están protegidos por mí. Bien, en ese momento, digamos, es un momento de oro de la ciencia, la astronomía, las matemáticas, los grandes, es la época dorada de los científicos del mundo árabe, persa, musulmán estamos hablando del año, estamos hablando. Desde el año entre el 950, pongo por nombre redondo, entre el año 950 y el año 1000, esos 50 años son una eclosión bajo el movimiento buwáyida, de eclosión de la ciencia, la astronomía, en la cual, claro, los buwáyidas no eran, aunque eran chiitas, duodecimanos, ellos no predicaban una corriente. Ellos amparaban y fomentaban, porque eran varios príncipes, era como una especie de dominio confederal. En varias zonas de Irán y Irak habían varios príncipes y ellos fomentaban las artes, la ciencia, porque les interesaba. Era una cosa que le daba prestigio porque les era útil, ¿no? Ellos veían que era muy útil el desarrollo de la ciencia.
que es como cuando dice, la época dorada de los musulmanes es en ese momento, bajo la influencia de esta dinastía que es del norte de Irán. Bueno, del norte de Irán que no son persas, son del norte de Irán, que es otra cultura irania. Pero esto domina en todo Irán, Irak y parte de Afganistán y lo que actualmente parte de... Bueno, estaban los samanidas, que eran otra dinastía irania, pero de lo que actualmente es Uzbekia, Tayikistán, Kirguisia. Bueno, parte de Kirguisia, estas dos grandes dinastías iranias, que es la época de esplendor tanto los samanidas en Centro Asia como los bubayidas en lo que es Irán e Irak, es cuando surge al-Hakim al-Nasuri, que es cuando hace su libro en la crítica en la que revisa la obra de al-Bukhari y muestra que, bueno, que al-Bukhari pues, cometió fallos importantes siguiendo las normas al-Bukhari. ¿Qué es lo que ocurre en el año 1014? Que el califa de Bagdad, que lleva bastante tiempo, que se llamaba Al-Qadir justamente significa el dictador, pero bueno, o el decretador, pero pues él quiere liberarse de la influencia bubayida y aprovecha un conflicto civil interno entre los bubayidas, porque la verdad es que estos eran así, en una época de esplendor, pero en la mitad del tiempo los bubayidas estaban peleándose los primos, los tíos, los sobrinos, creo que nunca se peleaba un hijo con el padre, eso sí, eso lo respetaba, pero los hermanos y los primos aparte de estudiar tenían tiempo para pelearse todo el rato, ¿no? Sí, la verdad que digamos que la clase política militar se peleaba todo el rato, que eran familia, que eran primo contra tío y cosa. Recurrentemente, cada 10 años estaban en peleas. Bueno, no estoy un poquito exagerando quizás, pero es que era así, siempre se están peleando, ¿no? Entonces, claro, el califa de Bagdad, que estaba protegido por ellos, pues eso no significa ser protegido, es que pues yo quiero afirmar mi poder. ¿Y cómo me afirmo mi poder? ¿Cómo afirma el poder del califa de Bagdad, que no tiene poder político-militar, frente al poder político-militar de ese momento? Pues afirmó la ortodoxia, lo que yo voy a decir que es la ortodoxia sunita. Y es cuando se asienta el hadicismo, cuando se dice que es obligatorio para un musulmán creer en todos los compañeros del profeta y en todo lo que dice y no puedes criticar lo más mínimo. Es entonces cuando se pone la famosa carta de Al-Qadir, la carta, porque él lo promueve pero va por paso, él no lo hace todo de golpe. Esto no es. Primero, reúne a muchos chiitas, dudocimanos y quintanos y sunitas de todas las escuelas para ir contra el ismaelismo que estaba poderoso en Egipto. Entonces, primero una carta contra los ismaelitas, que es como decir la Unión Soviética de aquella época. Bueno, esta de choque. Y luego una carta de todos los sunitas contra los chiitas dudocimanos. Y luego una carta de los jambálicos ideológicamente, contra los hanafíes. Poco a poco va primero, condeno esto, como dice, primero voy a por los judíos, luego voy a por los comunistas, luego voy a por los católicos y luego voy a por los... Claro, pues ahí hizo algo parecido. Y al final es prácticamente la carta, la ortodoxia es la doctrina de Al-Hanbali, que entonces todavía no es una escuela jurídica. Ojo, si es una escuela jurídica la Hanafía, la Shafiyya y la Malikía, pero la Hanbali no existe como escuela jurídica todavía, pero existe la doctrina hanbalica. Y él impone la doctrina hanbalica como la ortodoxa de la sunna. Y califa. Entonces, hermano, sucede un poco como pasa con el cristianismo, ¿no? Que hay un punto donde se impone la doctrina a través de concilios, el de Nicea y después el de... O sea, hay una serie... Yo digo Nicea porque yo traduzco cualquier C griega en K, pero bueno, como yo decía en el pro, Nicea como se dice aquí, sí. Efectivamente. Entonces, ese es en el año 327, creo. Pero lo hace bajo el amparo del emperador Constantino. Dice, no, es que el emperador Constantino sigue a su canciller, que es cristiano. Sí, pero es el poder político que impone un dogma. Claro, Constantino... Sí, bueno, es de distintas formas, pero se establece tiempo después. Hay poder político, poder que se está afirmando de recuperación del poder político abásida frente a los bobayidas, primero afirmo mi poder político a través de la ideología, de la religión, como defensor de la ortodoxia sunnita, que hasta ese momento no existía ortodoxia sunnita, pero el califa Al-Qadir lo establece en el año 1018. Estamos ya en el siglo XI.
año 1018 se establece la carta, porque es por pasos desde el año, sí, en 8 años va esos pasos, primero contra los melitas, y luego contra los chiitas, y al final obliga ya es todos los hanafiyas, los maliki había un poco en esa zona, todos eran o safiyyi o hanafiyya o de otras escuelas, pero todos tienen que aceptar el credo hanbálico, todos, y eso es lo ortodoxo. Y es cuando se establece eso. Claro, dice, bueno, mucha gente no lo acepta, pero es que va 30 años más tarde, el penúltimo rey príncipe Bobayida se convierte al ismaelismo. Claro, al final se alía con los fatimíes porque está perdiendo poder y tiene el peligro de los mamelucos. De los selyúkidas, de los turcos selyúkidas, que es un pueblo de la estepa turco recién islamizado. Claro, que ellos quieren poder, normal, quieren conquistar. Y entonces, ¿qué hacen los turcos selyúkidas? Presionar. ¿Y qué se hacen? Se hacen islámicos sunitas. Y enamoran la bandera, como lógicamente tontos no son, el que tú seas bárbaro al revés. Muchas veces los bárbaros están más espabilados y son más inteligentes que los civilizados. Perdón, esto es pero es que lo ves muchas veces. Sí. Los civilizados tienen una torta mental encima. Pues los turcos selyúkidas que dicen, bueno, y si nos convertimos en protectores de la ortodoxia sunita del califa de Bagdad, vamos a aparecer aquí como los restauradores de la ortodoxia frente a los herejes, estos que son ismaelitas, que son movidos y tal. Y claro, entonces el califa, encima hay una expedición militar de un fatimí que triunfa en Bagdad, se pone bajo esa rebambaramba, justamente en los mismos años, en la misma década, del 1050, año 1058, es la misma época, la misma década en la cual rompen la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, rompen definitivamente, Roma y Bizancio rompen, la comunión se quiebra definitivamente, es cuando los selyúkidas entran en Bagdad como protectores del califa para restaurar la ortodoxia sunita. Lo que pasa es que ellos sí, que no son hanbálicos, sino que son de la hanafía. Entonces establece lo que es el consenso. Y el clero mayoritariamente, el clero sunita lo aceptan los doctores de la ley, lo aceptan a los selyúkidas porque los selyúkidas prometen, o establecen unos acuerdos de decir, no, cualquier conflicto legal, cualquier conflicto de pleito, tendrá que ser solventado por los jurisperitos, jurisconsultos sunitas. Cualquier conflicto que tenga en lo mercantil, en lo civil, será o bien la hanafía, o bien la malikía, o bien la hanbal, que todavía no es una escuela, o bien la safiyyi. Y claro, los jurisconsultos sunitas, encantados de la vida. Pues mira, claro, ahí es donde, digamos, se validan de algún modo todas las escuelas o las 4 escuelas más conocidas y se hacen, digamos, se pacta que todas se respetan, que todas son válidas. Estamos hablando del año 1058. Cuando los turcos selyúkidas se establecen en Bagdad. A ver, la película del médico, como casi todas las películas que admiten históricamente, tiene muchísimas incoherencias, incorrecciones y tal, pero hay un fondo de verdad en la película del médico, que es el famoso chico judío inglés que estudia en Isfahán, ¿no? Isfahán, y donde ahí, bueno, poco, pero bueno, ahí hay un reflejo, en el fondo, hay algo de verdad cuando aparecen al final los selyúkidas y cómo los doctores de la ley se abren las puertas de Isfahán a los selyúkidas. Bueno, no ocurrió así, pero algo de cierto es que lo que sucedió de verdad es que gran parte de lo que es el clero, que no son sacerdotes, pero son clericales en tanto que son doctores de la ley y aceptan el dominio selyúkida, apoyan el dominio selyúkida porque los selyúkidas les va a garantizar su posición de influencia jurídica y social. Y eso es lo que hicieron los selyúkidas. Los selyúkidas querían conquistar el imperio y decían, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a apoyarnos en este bando. Claro, estos son los periodistas esto es como los medios de comunicación de aquella época. Si nos apoyamos a los medios de comunicación, le damos poder, le damos dinero, pues entonces nos van a apoyar. Pues estupendo. Pues y para adelante. Porque con los turcos selyúkidas aparece el consenso, se establece el consenso. Está primera fuente, eso lo explica muy bien una catalana, no recuerdo ahora
esta señora, pero muy simpática, porque ella dice, bueno, yo no creo en Dios, pero si yo creyera, sería musulmana, porque es la religión más racional de la que yo conozco. Primero aparece la fuente es el Corán, 2 siglos más tarde la fuente son los hadices, y 4 siglos más tarde la fuente ya no es el hadith siquiera, es el consenso. El consenso está por encima del hadith. Y esa es cuando llegan los selyúkidas. Claro, estamos un poder político-militar, inteligente, y quieren asentar el poder, y que nos apoyamos en los doctores, en los espíritus, que ellos serán los que interpretan los hadices. Ellos establecen el consenso, que siempre de entonces funciona lo que es el consenso. Esto ya se queda, hermano, esto ya se queda más o menos firme hasta el día de hoy, por decirlo de algún modo, aunque el consenso habido... Porque claro, es que el otro día con Xavier Jiménez, el director de Decorando, decía, aparte que me citaste, dice, vamos, hermano, que... Hombre. Sí, pero está bien. No, es una cosa que, ¿verdad?, que yo dije y que la gente ve en que el contexto que lo dije, pues si una mujer no iba a la mezquita, no se pierde, claro. Una mezquita en la cual ella no tienen presencia, pues ¿qué vas a hacer allí? Es como la mezquita y te están hablando en árabe. Oye, que lo hables en árabe en Ceuta lo entiendo, porque la gran parte de la población de Ceuta habla en árabe. Pero el árabe en la cual, en Málaga o en Barcelona, ahora una minoría exigua. Tú en la calle, para comerciar, para trabajar, no hablas en árabe, te tratas con la gente o en castellano o en catalán, y si estás en el Valle de Arán, en aranés. ¿Y qué haces? ¿Y cómo caías un templo? Es una cosa como exótica. Entonces, ahí no te van a enseñar nada. Si te hablan árabe, es que no te van a enseñar nada interesante. Claro. Bueno, por eso te diría en castellano o en catalán. Bueno, el hecho, y si estás en Mallorca, pues en mallorquín, en castellano o en alemán, si alguna zona que haya un montón de alemanes. Pero lo normal es que se aclaren en árabe o en punjabí. Hombre, bien. Lo que dijiste a Xavier Jiménez, que es importantísimo, es un musulmán no puede tener, una cosa es que la forma en que lo diga, la forma siempre de forma amable, correcta. A veces pues dice, bueno, no voy a decir esto, pues decir otro, quítate. Un musulmán no puede ir siempre con el miedo de decir, no voy a decir esto, que si no me van a criticar, me van a descalificar, me van a expulsar. No puedes ir, o sea, cuando sales a la calle tienes que ir con precaución a los coches, claro, pero no puedes salir con los coches y no cruzas nunca una calle por miedo a los coches. ¿Eso qué es lo que es? Tú tienes que tener el coraje y alguna manera de decir, cuando ves algo o escuchas algo, y son muchísimas cosas que se dicen que son auténticos, incorrecciones, y a veces, más que incorrecciones, disparates. Absurdo. Y encima se vende como musulmán. O sea, ya eso es una cosa que es absurda. Pero si encima se vende como musulmán, es doblemente absurda. Como cuando aquel presidente de Irán, Hatami, dijo a los que atentaron contra las Torres Gemelas, dice, estos son criminales por 2 motivos. Primero, porque son asesinos de gente inocente. Pero es que encima su asesinato lo hace en nombre del Islam. Es que es doble crimen. Bien, pues si tú dices un disparate, ya hay que... Pero si encima dices un disparate en nombre del Islam, es doblemente disparate. Y tú no te puedes callar, como hacen muchísimos hermanos que saben que son disparates o intuyen que está mal y se callan. No, es la fiesta en paz. Mira, la paz es un valor importante, pero no puede ser sinónimo de sumisión y de aceptar el consenso. No. A veces es necesario el conflicto, de buenas maneras, diciendo las cosas que no te malinterpreten, aunque muchas veces te van a malinterpretar, pero por mala fe del otro, es inevitable, pero no puedes tener ese miedo constante a no decir esto, porque si no va, es que así, porque encima no es una, como lo dice Carmen del Río, no es una sociedad sana. O sea, más vale que tú digas una cosa que, yo por ejemplo, con Carmen del Río yo he discutido a veces, la verdad es que últimamente discuto pena con ella. Perdona, Guiado, dame un segundito, que me están tocando la puerta, tengo que abrir, un segundito. Primero que abrir la puerta, a ver, primero saber quién es. Y no confío, confío en Dios. Es que lo hemos preparado rápido esto y es lo que te he dicho, que iba a tener en algún momento que cortar. Bueno, escucha, hermano, llevamos 1 hora y media y mi intención es que nos reunamos de vez en cuando. Ya abro una carpeta con el nombre Guiado López aquí en el canal. Perfecto. Y seguir para hacer un repaso de lo que hemos dicho, hermano. Hazlo tú, o sea, aparece el Corán y después del Corán
Aparece el Corán. Ojo, el Corán no tiene nada que ver con, o sea, con el contexto. El Corán está por encima del tiempo, pero se revela en una sociedad, en una época, y hay un grupo de personas, una comunidad que acepta esa revelación en un contexto histórico y tiene las consecuencias. Tiene consecuencias. Y es interesante, es oportuno, sabiendo que la historia, yo sé que muchísima gente y muchos musulmanes tienen rechazo a la historia, porque saben que la historia son arenas movedizas, y es verdad, son arenas movedizas, pero hay que saberse moverse en ellas porque la historia se utiliza constantemente para, tanto desde campo propio como campo ajeno, para manipular y darte ideas que no sucedieron así, o que no son como lo cuentan. Entonces hay que aproximarse a la historia con cuidado, sabiendo, para contrarrestar toda la leyenda negra. Bueno, hay un montón de leyendas negras, pero que se utilizan, o sea, la leyenda, que lo hemos visto en el caso de España, la leyenda negra fue un instrumento, sobre todo del Imperio Británico, para denigrar a los pueblos hispanos y que nos acomplejáramos y así aceptáramos el dominio comercial de estos señores. No estoy diciendo que entonces hay que conocer la historia. ¿En qué contexto aparece la revelación? No porque la revelación dependa del contexto, sino porque el contexto, hay una comunidad de un contexto determinado que acepta esa revelación. Y cómo posteriormente, en otro contexto histórico, se va estableciendo el movimiento del hadith. Y conocer por qué ocurre, frente a qué se oponen, cómo los que se oponen podemos decir, bueno, estamos de acuerdo más, pero también cometieron errores, porque aquí unos y otros cometen errores, pero hay que ver cuáles y ponernos a aproximar, siempre sabiendo que lo que nosotros conocemos es una visión lejana y aproximada, pero para contrarrestar lo que acabas de decir. Bueno, esto siempre se ha dicho así, no siempre se ha dicho así. Claro, entonces, la mayoría de musulmanes tienen la idea que aparece el Corán y lo que es la tradición de los hadices es algo, digamos, que va junto al Corán desde el principio de los tiempos y que es algo que está validado pues desde el principio. Y resulta que cuando consultamos, que es lo que vamos a seguir haciendo contigo en el canal, si Dios quiere, cuando consultamos las evidencias, las fuentes históricas que han quedado, pues vemos que no, vemos que hay un dibujo y sí, es muy interesante y necesario, como tú dices, independientemente de que después la persona se aferre más a lo que es la revelación coránica o al hadith, o lo que sea, pero hay que entender sea la posición que ocupe, sea posición, aunque sea un ismaelita convencido, seas un jambalí convencido, saber que en contexto se produce. Y bueno, yo creo que si tú eres medianamente sincero, no debes tener pánico a poder, ver, esto es así. Bueno, pues no crees como lo que pensaba. Si resulta que por enterarte de algo que fue cierto, eso te va a provocar un conflicto, oye, pues bienvenido sea, que la verdad está por encima de... Eso es lo que nos ordena el Corán, claro, que pongamos siempre la verdad, que reflexionemos, que utilicemos el discernimiento y después seamos consecuentes, evidentemente. Si tú ves algo con claridad, que es una evidencia, en algo te han engañado o te das cuenta de que, oye, que no era así, como yo me pensaba, pues tienes que tener un poco el coraje, la valentía de decir, pues oye, no, mira, me he equivocado y empiezo de nuevo. Lo que pasa es que es muy difícil, hermano. Es Seitán, complicado, claro. O sea, la mala inclinación, como también nos señala el Corán, impide muchas veces eso. Lo que crea también en la persona un sin vivir, porque a veces tú tienes la certeza, lo sabes, de que esto que tú estás defendiendo pierde agua por algún lado, pero lo sigues defendiendo para no decirme equivocado. Es la hipocresía y eso te hace daño como persona, incluso tu salud. No, claro, te destroza. La hipocresía te destroza. Sí. Y la hipocresía nunca es el camino, porque a lo mejor te sirve para hoy, pero para pasar mañana no te sirve. Y para el día del juicio menos todavía. Sí, es que, señores, además, descubrir muchas veces las cosas que son ciertas
Que a lo mejor bueno, tampoco es algo seguro, ¿vale? Pero es más cierto que lo que quería anteriormente. Eso te ayuda. Claro. Es que el otro cree otra cosa y me voy a enfrentar con mi mujer o con mi marido. Y vamos a ver, porque tú opines otra cosa que tu marido o tu mujer o tu familia, eso te va a ocasionar un... Pues, ¿qué familia es esa? ¿Qué familia es esa? Pues mira, descubre, o sea, yo puedo decir algo bueno, que puedo chocar abiertamente con otra persona. A lo mejor estoy equivocado, pero otra persona no tiene por qué enfurecerse ni condenarme y tal. Y si me condena, pues ya sé cómo es esa persona. Yo no lo quiero tener como aliado, ni como amigo, como nada, pues a la porra. Pues si una opinión sobre un político, que es mi opinión, y dice, pues estás equivocado, ¿vale? Pero tú tienes una opinión, yo tengo la otra, yo puedo decirlo, puedo estar equivocado, pero no por eso me vas a condenar, pues si no, tú eres un sector. Y te vas a tenerte como aliado. Siempre tenemos que poder ir a tomar un café juntos después tranquilamente. Eso sería lo... Me gusta el café, pero como tengo la tensión alta, tengo que tomar algo tan... Bueno, pero que me refiero que siempre tiene que quedar ese, digamos, hay que establecer, oye, los lazos como entre hermanos o entre gente que son de otra religión siempre tienen que prevalecer, e independientemente de que unos tengan una opinión y otros otra, pues nos tenemos que respetar y tenemos que convivir, evidentemente. Eso es algo que queda clarísimo en el Sagrado Corán. Hermano, vamos a cerrar ya, que son es más de 1 hora y media de vídeo. Contactamos en otro momento, si Dios quiere, y seguimos. Ya hemos abierto aquí ya hemos abierto un tema muy interesante, porque es verdad que mucha gente no tiene ni idea de estas cosas y es muy interesante. Te agradezco muchísimo, Guiado, hermano. No, te lo agradezco a ti, maestro. O sea, ahí estoy encantado estoy encantado de esto, en serio. Como tomar café, pasa que no puedo tomar tanto café. En cambio, esto sí lo puedo hacer, no me sube, creo que no me sube tanto la tensión. Venga, hermano, salam alaikum, muchísimas gracias. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah. Salud.